Bienvenidos a Atlántico Formación. Hoy vamos a ver dentro de la navegación loxodrómica cómo es la parte práctica de la estima mixta. Si recordamos, tenemos tres ejercicios tipo estima directa, la estima inversa y la estima mixta. Hoy nos centraremos en esta última. ¿Qué quiere decir estima mixta? A diferencia de lo que ocurre con la estima directa, que navegamos a un rumbo una cierta distancia, en la estima mixta vamos a ver que partimos de una situación inicial y vamos a tener varios cambios de rumbo. En este caso, lo más sencillo para la hora de nosotros trabajar es construir una tabla. Es importante a la hora de construir esta tabla que guardemos el orden en el que va cada casilla, para así no llegar a tener confusión. Primera columna, vamos a tener la hora, es decir, de qué hora a qué hora vamos a navegar a un cierto rumbo. El rumbo nos lo puede dar como rumbo de aguja, rumbo verdadero o rumbo de superficie. Aquí simplemente bastará con rellenar nuestro rumbo. El rumbo de aguja más la declinación magnética y el desvío, que significaría que es la corrección total, obtendríamos nuestro rumbo verdadero. Y el rumbo verdadero más el abatimiento con su correspondiente signo tendríamos el rumbo de superficie. El caso es que bien sea rumbo verdadero o rumbo de superficie en su caso, este lo transformemos en cuadrantal, que les dejo el enlace en la caja de descripción de cómo se hace esta transformación. Con el rumbo en cuadrantal es el rumbo que vamos a utilizar para después calcular la diferencia de latitud y el apartamiento. ¿Y qué pasa si tenemos corriente? Bueno, el tiempo que nosotros estemos utilizando la corriente también lo vamos a ampliar. Ese rumbo, si no nos lo dan en cuadrantal, habrá que transformarlo en cuadrantal y calcularemos su distancia. Para calcular la diferencia de latitud, calcularemos la distancia que hemos navegado por el coseno del rumbo en cuadrantal y para el apartamiento, la distancia navegada por el seno del rumbo, también este en cuadrantal. Colocaremos el resultado en el norte o sur para la diferencia de latitud o en el este u oeste para el apartamiento, según sea el cuadrante en el que estemos trabajando. Una vez que hayamos completado esta tabla, haremos una sumatoria de la diferencia de latitud en el norte, en el sur y el del apartamiento en el este y en el oeste. La diferencia de latitud va a ser igual a la sumatoria de latitud norte menos la sumatoria sur. Lo mismo ocurrirá con el apartamiento. Todo lo que hemos obtenido de la sumatoria este le restamos la sumatoria que hemos hecho del oeste. Por tanto, vamos a sumar o restar según el signo que tenga la latitud de salida y la diferencia de latitud. Ya obtenemos nuestra latitud de llegada. Con ello calculamos nuestra latitud media, que es la latitud de salida más la latitud de llegada dividido entre 2, y en la diferencia de longitud, que será el apartamiento dividido entre el coseno de la latitud media. Con ello vamos a poder calcular cuál es la longitud de llegada. Lo mejor de todo, como siempre, verlo con un ejemplo. En este caso estamos situados en la posición latitud 36 grados 32 minutos norte, longitud 7 grados 11 minutos oeste. A la hora reloj bitácora 5:00 navegamos al rumbo de aguja 213 con velocidad de 10 nudos. Declinación magnética más 3 grados, desvío menos 1, en zona de corriente, rumbo de corriente 85 e intensidad horaria de la corriente de 3 nudos. A la hora reloj bitácora 5:20 comienza a soplar viento norte que produce un abatimiento de 6 grados, por lo que arrumbamos al rumbo de aguja 223. A la hora reloj bitácora 5:50 cambiamos al rumbo verdadero 175 y un desvío de más 2. A la hora reloj bitácora 6:20 metemos 30 grados babor. A la hora reloj bitácora 6:35 cesa el viento y a la hora reloj bitácora 7:00 cesa la navegación. Nos va a pedir la situación a las 7:00. Aquí, como vemos, es un ejercicio completo en el que tenemos viento, tenemos corriente y nos cambia nuestra corrección total a las 5:50, ya que ahí varía nuestro desvío.
Bueno, lo primero de todo, construimos nuestra tabla. Y siempre les recomiendo que hagan como un pequeño resumen de las horas y rumbo que estamos navegando durante esas horas. Así será mucho más fácil trasladarlo a la tabla. Lo primero de todo, a las 5 tenemos un rumbo de aguja de 213, una declinación de más 3 grados, un desvío de -1. Eso significa que nuestra corrección total es de más 2 grados. El rumbo verdadero va a ser el rumbo de aguja más la corrección total, es decir, 215 grados. En este caso, no nos indica que tenemos viento. Por tanto, para que no se equivoquen, les recomiendo tachar el abatimiento y el rumbo de superficie. Si pasamos nuestro rumbo verdadero de 215 a cuadrantal, que si no lo recordamos, les dejo el enlace en la descripción para que sepan cómo se realizaba. Por tanto, tenemos un rumbo sur 35 grados oeste. A las 5:20 cambiamos al rumbo de aguja 223. Nuestra corrección total sigue siendo más 2, ya que la declinación magnética y el desvío es el mismo, y obtenemos que nuestro rumbo verdadero es de 225 grados. En este caso tenemos viento, así que sí hay abatimiento y rumbo de superficie. El 225 aproximadamente tendría este ángulo. Si nosotros tenemos el viento desde el norte, vemos que nuestra proa nos cae a babor, por tanto el abatimiento va a ser negativo. En la caja de descripción también les dejo cómo se realiza este cálculo para obtener el rumbo de superficie. Por tanto, rumbo de superficie va a ser igual al rumbo verdadero más al abatimiento, es decir, 225 más -6. Sería un rumbo de 219 grados. Si lo pasamos a cuadrantal, sería sur 39 oeste. A las 5:50 dice que nuestro rumbo verdadero es de 175 grados y que nos cambia el desvío a más 2 grados. La declinación magnética sigue siendo la misma, por tanto nuestra corrección total es de más 5. Si quisiéramos hallar nuestro rumbo de aguja, ya que posteriormente nos va a hacer falta, recordamos que si despejamos la fórmula general de rumbo verdadero igual a rumbo de aguja más corrección total, el rumbo de aguja sería el rumbo verdadero menos la corrección total. Sería 170. Si tenemos de rumbo el 175 y el viento nos viene del norte, nuestra proa va a caer a estribor, por tanto el abatimiento será positivo. Rumbo de superficie, por tanto, de 181 grados, que si lo pasamos a cuadrantal será sur 1 grado oeste. A las 6:20 dice que metemos 30 grados a babor. Recordamos siempre cambios de rumbo se va a hacer en el rumbo de aguja, independientemente que tengamos o no tengamos viento. Por eso hemos hallado anteriormente nuestro rumbo de aguja. Por tanto, 170 menos 30 obtenemos un rumbo de aguja de 140 grados. La corrección total sigue siendo más 5 porque se mantiene ese desvío y vemos que tenemos un rumbo verdadero de 145 grados. Sigue habiendo viento, 145 grados, viento que viene del norte, nuestra proa cae a estribor, abatimiento positivo. Por tanto, rumbo de superficie 145 más 6 grados, 151. Si lo transformamos en cuadrantal, será un rumbo sur 29 grados este. Y por último, de las 6:35 cesa el viento y se navega hasta las 7. Es decir, seguimos navegando al mismo rumbo, pero no tenemos viento. Por tanto, nos quedaríamos en nuestra tabla en el rumbo verdadero. Nuestro rumbo verdadero es de 145. Si lo pasamos a cuadrantal, será el sur 35 este. Respecto a la corriente nos indica que es en todo el ejercicio, por tanto, desde las 5 de la mañana hasta las 7:00, es decir, 2 horas. El rumbo de esta corriente es de 85 grados, que si lo transformamos en cuadrantal será el norte 85 este. Para nuestra siguiente columna de distancia navegada es igual a la velocidad del buque por el tiempo. La velocidad en todo momento es de 10 nudos. Si lo multiplicamos por el tiempo que ha pasado en cada una de ellas, obtendremos esta distancia. En el primer caso, navegamos 20 minutos. Por tanto,
10 de velocidad por 0 horas 20 minutos, obtenemos una distancia de 3,33 millas. En el segundo caso, navegamos de 5:20 a 5:50, es decir, 30 minutos. Por 10 nudos serían una distancia de 5 millas. De 5:50 a 6:20 son otros 30 minutos, es decir, navegamos otras 5 millas. De 6:20 a 6:35 son 15 minutos, que multiplicado por los 10 nudos serían 2,5 millas. De 6:35 a 7 son 25 minutos, que multiplicado por los 10 nudos serían 4,17 minutos. En el caso de la corriente son 2 horas. Por tanto, la intensidad horaria de la corriente, que en este caso correspondería con su velocidad, son de 3 nudos, por 2 horas 0 minutos, nos da una distancia de 6 millas. A continuación vamos a calcular la diferencia de latitud, que recordamos su fórmula es distancia navegada por el coseno del rumbo. Y también el apartamiento, que será igual a la distancia navegada por el seno del rumbo. Recordamos, vamos a utilizar la distancia que hemos calculado ahora y el rumbo en cuadrantal. Si nos fijamos en la primera, sería en el cuadrante sur-oeste. Por tanto, no vamos a utilizar ni el norte ni el este. Consejo que les doy, tachamos antes de realizar los cálculos para no equivocarnos al colocarlo en la casilla. De las 5:20 a las 5:50, el rumbo está en el cuadrante sur y oeste también. Por tanto, tachamos el norte y el este. De las 5:50 a las 6:20, en el sur y en el oeste, mismo procedimiento. De las 6:20 a las 6:35 y de las 6:35 a las 7, estamos en el sur y en el este. Por tanto, tachamos la casilla norte y oeste y la casilla norte y oeste respectivamente. Para la corriente es en el cuadrante noreste, por tanto tacharíamos la casilla sur y la casilla oeste. Si hacemos este paso, nunca nos equivocaremos a la hora de colocar la diferencia de latitud y el apartamiento que hemos calculado. Ahora sí, a las 5:50 tenemos una distancia de 3,33 por el coseno de 35. Y obtenemos un resultado de 2,728. Y en el caso del apartamiento, la distancia de 3,33 por el seno de 35, 1,910. En el caso de las 5:20 a las 5:50 serían 5 por coseno de 39, obtenemos a diferencia de latitud de 3,886 y 5 por el seno de 39, un apartamiento de 3,147. Así vamos a continuar realizándolo con cada uno de los cambios de rumbo. Es decir, 5 por coseno de 1 serían 5 y 5 por el seno de 1 serían 0,087, 2,5 por el coseno de 29, 2,187 y por el seno 1,212. Y por último, 4,17 por el coseno de 35, 3,416 y por el seno 2,392. Con la corriente ocurre lo mismo procedimiento, su distancia de 6 millas por el coseno de su rumbo, que es 85, serían 0,523, y en el apartamiento lo que cambia es que se multiplica por el seno de 85 y serían 6. Ahora vamos a hacer el sumatorio de cada una de esas casillas, todas las del norte, todas las del sur, todas las del este y todas las del oeste. En el norte solamente tenemos una casilla, es decir, 0,523. En el sur la sumatoria nos da 17,217, en el este 9,604 y en el oeste 5,144. Ahora, para calcular la diferencia de latitud total, bastará con hacer esa sumatoria norte menos la sumatoria sur. Es decir, 0,523 menos 17,217, lo cual nos da una diferencia de latitud de menos 16,70. El menos lo que nos está indicando el signo, en este caso, que es sur. Si nos fijamos, la cantidad sur es mayor, de ahí que
vaya a siempre predominar el signo del mayor. Para el apartamiento, sumatorio del este menos el sumatorio del oeste, es decir, 9,604 menos 5,144. Obtenemos un apartamiento de más 4,46. Al ser positivo, indica que es al este. Ahora podemos llevarnos la diferencia de latitud a nuestro recuadro principal y recordamos, en la primera fila estará la latitud y la longitud de salida. A continuación, diferencia de latitud y diferencia de longitud respectivamente para obtener la latitud y longitud de llegada. Si nos fijamos, los 36 grados 32 minutos norte, que es de la latitud de salida, es de signo contrario a la diferencia de latitud. Por tanto, vamos a restar, ya que son signos diferentes. Si hubiesen sido las dos al norte, los hubiésemos sumado. En este caso tenemos una latitud de llegada de 36 grados 15,3 minutos norte. Para calcular la latitud media, haremos la latitud de salida más la latitud de llegada y todo dividido entre 2, nos da una latitud de 36 grados 23,7 minutos. Y para calcular la diferencia de longitud, será el apartamiento dividido entre el coseno de la latitud media, es decir, 0 grados 4,46 minutos dividido entre el coseno de 36 grados 23,7 minutos. Esto nos da una diferencia de longitud de 0 grados 5,5 minutos. Y será al este, ya que es el signo que predomina del apartamiento. Por tanto, una al oeste y la otra al este son signos diferentes. Por tanto, vamos a restar la longitud de salida menos la diferencia de longitud. Y obtenemos una longitud de 7 grados 5,5 minutos oeste. Y hasta aquí nuestro vídeo de la estima mixta. Si nos fijamos, tanto en la estima directa, estima inversa, estima mixta, siempre es aplicar un tipeo general. Los errores, como les he comentado anteriormente, suelen ocurrir cuando introducimos los datos en la calculadora. Si tienes cualquier duda, recuerda dejarme un comentario, darle me gusta al vídeo si te ha servido, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y te recuerdo la nueva función de SuperSanks en la cual puedes contribuir a que sigamos avanzando en nuestros vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.